En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Amén. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Alabado y glorificado sea Dios. Oramos, mis amados. Amado Señor, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos brindas de estar, Señor, en tu casa, Señor amado, adorándote y glorificándote y bendiciéndote, Señor. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por cada hermano, Señor amado, que nos acompaña en esta noche, en esta mañana, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Que tu presencia fluya, que tu palabra, Dios mío, haga cabida en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor amado. Oh Dios mío, que toda palabra que salga de mi boca sea, Dios mío, con la intención, Señor amado, de hacer un bien a nuestro ser. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos todo espíritu contrario al espíritu de bendición de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, declaramos los aires libres, Señor amado, para adorarte y glorificarte en espíritu y en verdad. En el poderoso nombre de Jesús, Señor amado, que tu palabra sane, Dios mío, que tu palabra dirija, Señor amado, que tu palabra inyecte, Dios mío, bendición de lo alto, Señor amado, y que si hay algún enfermo entre nosotros, Señor amado, en este momento a través del mensaje, Señor, oh Dios mío, tu Espíritu Santo opere, Señor amado, y traiga, Dios mío, salud, Señor amado, y Señor amado, opere, Señor, de buena manera, Dios mío, arranque tumores, Dios mío, en cualquier enfermedad de raíz, Señor, de los cuerpos, en el poderoso nombre de Jesús, Señor amado, te lo rogamos, te lo pedimos, Señor amado, amén y amén, aleluya. Alabado y glorificado sea Dios. Un corazón ferviente. Gloria al Señor. Estamos aquí, amados hermanos, no por voluntad de hombre, ni por voluntad nuestra. Estamos aquí porque así le ha placido a nuestro Dios Todopoderoso contestar nuestras peticiones. Porque yo me recuerdo unos tiempos atrás cuando predicábamos sobre el Salmo 27:4, donde el salmista decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Aleluya. Y nosotros creo que hemos buscado, hemos demandado al Señor estar donde estamos, y el Señor nos tiene aquí, aleluya, haciendo su grande voluntad. Aleluya, gloria al Señor. Poderoso y grande es Cristo. Y esto es bonito, hermano, esto es hermoso, estar haciendo lo que el Señor, aleluya, nos ha encomendado desde un principio. Y vamos a entrar en lo que es el mensaje de hoy. Mire, este apóstol Pablo estaba en su tercer viaje misionero, y dice que de Cesarea viajó a Antioquía, y de Antioquía a Éfeso, y de Éfeso a Macedonia, pasando por Troas y Mileto, y zarpó en esta ciudad por la cual vamos a estar hablando en este día. Recordemos que el apóstol Pablo era de los apóstoles más sufridos que había en aquel tiempo de la iglesia primitiva. Un hombre y un varón que estuvo dispuesto no solo a derramar su vida, ¿verdad?, sobre la fe de aquellos creyentes, porque dice Filipenses 2:17, dice porque aún
dispongo mi vida a ser derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. Este varón, por tal de salvar las almas del Señor, era capaz de entregar su vida y que fuese derramada en la fe de los creyentes que él mismo había ganado para Cristo. Este varón estaba dispuesto, y como leíamos en el principio, en el capítulo 9, de cómo Dios mismo, cuando lo llamó, lo señaló a padecer por el evangelio del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Y entonces este hombre no había él escogido esa carrera de sufrimiento, sino que el mismo Dios lo escogió para sufrir por el evangelio de Jesucristo. Gracias le damos al Señor, aleluya, que nosotros no hemos padecido nada. Nosotros hemos tenido un camino suave hasta el momento, donde hemos visto la mano de Dios obrar a nuestro favor, pero que también, aleluya, hemos tenido contrapasos, ¿verdad? Donde se nos ha levantado el enemigo con fuerza para instruir, no instruir como obstruir, ¿verdad? Para taparnos, para no poder pasar, poner vallas, barreras, para que nosotros no podamos seguir avanzando con el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero el Señor ha sido bueno y nos ha sostenido, ¿verdad? Aún en nuestras debilidades el Señor ha estado a tiempo para advertirnos de que tengamos cuidado, ¿verdad? Y el Señor, hermanos, a través de estos tiempos ha venido haciendo un llamado genuino a las personas, pero las personas le niegan hacer la voluntad al Señor. Pero Pablo no era de eso. Pablo, al nomás el Señor lo llamó, Pablo dispuso su vida para entregársela, si es posible, a la muerte, por tal de anunciar la muerte de Cristo. Y nosotros, como buenos obreros y discípulos del Señor, debemos imitar la manera en que Pablo se condujo en el Evangelio, haciendo misiones y preparando hermanos para que lleven esta bendita palabra del Señor. Y no es por otra razón que usted y yo estamos aquí, sino por la misma razón que Pablo estaba dispuesto a derramar su vida por los demás. Aleluya. Es el mismo objetivo el cual lo tiene a usted y me tiene a mí en este momento. Aleluya. Es lo mismo que movió a Pablo a caminar por aquellos mares y ciudades desconocidas que quizás él no conocía. Lo que nos mueve a nosotros. Lo mismo que movió a Pablo a separarse de su familia, a dejar las cosas viejas de la religión. Lo mismo que movió a Pablo lo ha movido a usted a dejar la religión, la comodidad, para nosotros poder llevar el mensaje que salva y rescata las almas de la muerte del pecado. Aleluya. Y como un buen comienzo, hemos comenzado bien, hemos comenzado, aleluya, de la mejor manera, porque tenemos la libertad de predicar la palabra del Señor tal y como está escrita, aleluya. Y en eso nos debemos de gozar. Y de la manera que Pablo también dejó lo material, también nosotros nos hemos negado a lo material por tal de hacer la voluntad de Dios. Porque somos imitadores de aquellos grandes hombres, de aquellos hombres genuinos, de aquellos hombres que estaban llenos del poder de Dios, de aquellos hombres que querían ser testigos, aleluya, reales de la presencia de Dios. No como los hombres que se han levantado hoy en día en nombre de Dios, hombres hipócritas y mentirosos que no dan ni siquiera, aleluya, media talla de lo que es el Evangelio del Señor. A estos no los queremos imitar. A estos no los queremos imitar. Queremos imitar a aquellos hombres que derramaron su vida, que entregaron todo por el Evangelio del Señor. Aleluya. Y ese debe ser el mensaje de esta iglesia. El mensaje de esta iglesia es a aborrecer el mundo y amar más y más las cosas
celestiales. Amén. Porque a eso es que la iglesia vino. A eso fue que Dios estableció esta institución. Aleluya. Para que alertara al mundo. Para que el mundo no se enamore de lo material. Para que el mundo conozca que hay una esperanza, que hay algo diferente. Aleluya. Que es el amor a las riquezas y el amor a este mundo. Precioso, Salvador. Gloria al Señor. Y eso nos ha movido a nosotros. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Como dijo el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Eso es, aleluya. Muchas personas demandan, pero no buscan. Otros buscan, pero no demandan. Pero aquí, hermanos, el que mueve y hace las cosas es el Señor. Eso es un Porque dice el apóstol Pablo que Él es el que pone en nosotros tanto el hacer como el querer, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que se mueven por sí mismos o porque el compadre o la comadre los mueve, pero no se mueven porque Dios los ha movido a moverse, ¿verdad? Forzadamente se mueven. Pero nosotros no somos de ese tipo de personas. Nosotros debemos de buscar el rostro del Señor en ayuno y oración. Buscarle en la palabra para que todo lo que hagamos sea dirigido y bendecido por la presencia de Dios. Alabado sea su nombre, aleluya. maravilloso Dios. Pablo dice, aleluya, que había sido azotado, gloria al Señor, 40 veces menos uno, y esas 40 veces habían sido en 5 ocasiones. Nosotros creo actualmente con unas 40 latigazos que recibiéramos, creo que tuviéramos suficiente quizás para parar de predicar, ¿verdad? Porque los hombres de Dios hoy están bien acobardados. Pero el apóstol Pablo fue capaz de recibir 5 veces 40 latigazos menos uno, y eso no lo paró. Aleluya. Eso no paró el fervor de su petición en su corazón de seguir llevando el mensaje, el evangelio que salva y transforma las vidas del perdido, Gloria a del no Dios. creyente, Santo. del religioso, del mediocre, del hipócrita. Precioso eres, papá. Porque lo único que cambia la vida de alguien es el evangelio. Eso es una Amén. No es una congregación, no es, aleluya, una palabra bonita. No, lo que cambia es cuando el hombre y la mujer de Dios se choca con Jesucristo. Eso es lo que cambia y comienza, aleluya, a amar la palabra del Señor, a amar la obra del Señor. Aleluya. Eso es lo que cambia las vidas del ser humano. Pero mientras el hombre y la mujer entren a un lugar y donde no se predique, no se busque el rostro de Dios como se debe de hacer, el hombre puede estar sentado en las sillas todos los cultos, o la mujer impía o pecadora todos los cultos, y no va a sentir ningún estorbo. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios, porque los demonios no pueden estar donde está la presencia de Dios, y no es posible que un pecador esté más de 5 cultos sin sentir, aleluya, oírse o convertirse. Gloria al Señor. Pero estos lugares hoy en día están muertos y esqueléticos, y usted ve que entra un impío y se sienta y se ríe de los chistes y las payasadas que hacen en los altares. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios. Entonces los demonios hasta abrazan, aleluya, y acarician al hermano. Santo. ¿Ah? Pero donde está Dios no puede estar el diablo. Amén. Donde está la santidad no puede estar el pecado, porque Dios lo trae a la luz. Amén. Entonces estos hombres como Pablo estaban llenos de la santidad y el poder de Dios. Y cuando algo estaba torcido, como cuando aquella adivinadora le dijo, estos hombres son siervos del Señor, y aunque le estaba diciendo una verdad, Pablo, lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta de que esa era una hija del demonio, ¿verdad? Pero ¿por qué Pablo se dio cuenta? Porque estaba lleno del poder de Dios.
Aleluya. Y cuando Pablo reprendió a aquel demonio, el demonio dice que la dejó rápidamente, ¿verdad? Porque había presencia de Dios. No es posible que los demonios se sienten con nosotros a reírse cuando hay presencia de Dios. Cuando hay presencia de Dios debe de haber un cambio. Cuando hay presencia de Dios debe, aleluya, el pecador oírse o convertirse. Pero no puede pasar, aleluya, mucho tiempo sentado en la banca de una congregación donde existe y está el poder y la santidad de Dios. Amén, gloria a Y Dios. esa es una de las señales que nosotros podemos ver hoy en día en muchas congregaciones donde no se mueve la presencia de Dios, donde está lleno, aleluya, de fanatismo. Amén, así es. Lo es. Fanatismo, aleluya, y falsas ilusiones. Usted ve gente cantando alabanza, llorando, brincando y todo, pero usted ve que los pecadores son capaces de estar hasta 5 y 6 meses sentados sin convertirse y sin irse, porque se sienten cómodos. Eso mismo es. Se sienten cómodos porque no hay presencia de Dios, porque no hay verdad. Aleluya. Amén, Y donde así no existe justicia de Dios, hermano, ahí no está Dios. ¿Verdad? Entonces, Pablo era de esos hombres llenos del poder de Dios que cuando aquella pitonisa o adivinadora, como le queramos decir, les dijo: estos hombres anuncian el reino de Dios, Pablo la reprendió y dice que al instante el demonio salió de aquella mujer. Aleluya. Aleluya. Pero todo está, hermanos, en la petición que tenemos nosotros en el corazón. Todo está en el deseo que tenemos nosotros en el corazón. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Pablo, el deseo de él era llevar el evangelio por todos aquellos lugares. A Pablo no le interesaba estar estacionado sin hacer nada. A Pablo no le interesaba estar descansando porque estaba cansado. No, Pablo era de aquellos hombres que si hacía una tienda, porque Pablo era de esos que hacía tiendas o hacía casas, como las que hacían en aquel tiempo, trabajaba sus 8 horas o su jornada de trabajo de sol a sol, no sé cómo eran exactamente, y llegaba y se tenía que predicar e ir a dar testimonio de Jesucristo a algún lugar, pues Pablo se sacudía sus sandalias polvosas y se iba. Entonces era lo que nosotros debemos de imitar, los ejemplos que están bíblicamente plasmados, apuntados, que nos dejaron para nosotros. Porque Pablo mismo sabía lo que iba a pasar a su partida. Él mismo advertía a los discípulos: porque yo sé que a mi partida muchos se levantarán. Y aún decía: de entre nosotros saldrán muchos. ¿Verdad? Por eso Dios, en su infinita sabiduría, nos dejó estas palabras escritas. Porque imagínense que la hubiera dejado solamente para que la pasáramos de voz en voz. ¡Qué revolú había! Si aún así, con esta palabra escrita, la gente se atreve a manipular la palabra del Señor, a manipularla, a sacarle ventaja para sus bolsillos. Imagínense que no tuviéramos esta palabra sellada en papel. Santo. Dios es un Dios sabio, Amén. un Dios poderoso. Aleluya. Entonces, que pensó, ¿verdad? O sabía cómo se iban a poner el comportamiento de los llamados hombres de Dios hoy en día. Entonces dejó la palabra del Señor para que nosotros no nos confundamos, para que nosotros no vayamos tras ellos, porque van a un despeñadero, hermanos. ¿Verdad? Entonces nosotros queremos servir al Señor, pero servirle en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. No queremos vivir de fantasía, queremos ser genuinos cristianos, cristianos llenos del poder de Dios, cristianos que cuando hablen las palabras pesan. ¿Por qué? Porque vivimos lo que decimos, vivimos lo que enseñamos.
Entonces, hoy en día usted ve un montón de gente que dice, pero no hace. Le dicen compórtese así, pero no tienen el comportamiento que exige. Lo mismo es. Entonces, ¿cómo Dios puede caminar con esta gente? Mire, el mundo los escucha porque lo que andan detrás de ellos es el mundo. No les ve un cambio a usted. Se congregan religiosamente los domingos en aquellos megatemplos. Pero Jesucristo mismo nos advirtió que el mundo no nos escucha porque no somos del mundo. A ellos sí los escuchan, les dijo, porque son del mundo. Entonces es normal que cuando la palabra es viva y eficaz y trata, aleluya, de que la persona corrija el camino equivocado que ha tomado, no le guste. ¿Por qué? Porque la palabra viene del cielo, Aleluya. ¿verdad? Y si la gente es del mundo, pues no encuentra cabida en estas personas. Entonces, Pablo era de esos hombres entregados por la obra del Señor. Y yo creo que usted y yo debemos de imitar esa característica del apóstol Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Pedro, hermanos, describe que esto y todo lo que está en este mundo será pasado por fuego. Y si nosotros nos enamoramos del materialismo, del comodismo, ¿verdad? Y los años no van pasando en vano, hermanos. Los años van dejando huella en nuestra salud. Y si nosotros ahora que podemos hacer algo por la obra del Señor, nos acomodamos a no desgastar nuestra vida para el Señor, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si nosotros esperamos a que los hombres nos digan, ok, está bien, vayan, ¿cuándo vamos a hacerlo? Cuando ya andemos en silla de ruedas, cuando ya andemos con bastón. Poderoso eres, papá. No se puede, hermanos. Debemos de entregar nuestras fuerzas a la voluntad del Señor. Debemos de entregar lo que tenemos, nuestra salud y nuestro cerebro todavía bien activado a la obra del Señor. No podemos esperar a estar, como dicen los boricuas, como cáscara de naranja chupada, bagazo, que ya no sirve para nada, Poderoso. para empezar a hacer la obra del Señor. Bendito eres, papá. No, ahora que tenemos salud, ahora que tenemos los dos pies, ahora que tenemos la vista buena, la mente buena, la voz buena, y tenemos las fuerzas para trabajar y sostener lo que Dios nos ha dado, ahora es cuando nosotros debemos trabajar. La Biblia dice que nada sucede si no es la voluntad de Dios. Y lo que sucede es la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Lo mismo es. Bendito sea Dios. Poderoso eres, papá. Decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Escuche muy bien, llevando por todas partes en su cuerpo la muerte de Jesús. Y hoy en día, hermanos, los evangelistas, los pastores y hasta algunos misioneros, pues solo son pedir gustitos, ¿me entiendes? ¿Y qué van a estar dispuestos a entregar su vida por el evangelio? Si muchos predican es porque les conviene. Muchos son ministros porque les conviene, no porque estén dispuestos a morir por la causa de Cristo, el evangelio. Pero nosotros no podemos imitar esa manera, esa forma, esa conducta, esa característica errada de algunos ministros de hoy en día. Nosotros tenemos que ser lo más cerca posible de la Biblia, tener la Biblia siempre a nuestro lado como dirección, porque al final dijo Pablo también que golpeaba su cuerpo y lo
ponía en servidumbre. No vaya a ser, parafraseando, ¿verdad? No vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo para otros, venga a ser destituido. Porque fíjese bien, hay muchos que quizás están sacando ventaja del evangelio y por ser mentirosos y falsos no se vayan a salvar. Pero otros que han llegado a esos lugares donde ellos han predicado o han dado sus sermones, quizás se vayan a salvar, pero al final ellos van a ser destituidos. Entonces Pablo decía que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Y aquí, hermanos, no toca de otra, sino a como sea, a como cueste, con o sin gente. Amén. Eso es así. Gloria a Dios. Lucha. Porque el deseo ferviente de nuestro corazón debe ser siempre el ser salvos. Amén. Y después de ser salvos, servir al Señor. Aleluya. Llevar este evangelio por donde quiera que vayamos. Y cuando le digo donde quiera que vayamos, es a nuestros trabajos, que es donde más podemos llevarlo. A las calles. A donde quiera que nos paremos, un Dios le bendiga, le puede cambiar la vida a alguien. Porque un Dios le bendiga lo está identificando a usted como que usted tiene a Dios de su lado. ¿Verdad? Y vamos a dejar la costumbre antigua de vivir en el comodismo, Eso es. en el materialismo. Vamos a vivir para el Señor. Aleluya. Porque si morimos, dice Romanos, somos para el Señor. Y si vivimos, somos también para el Señor. Entonces no nos queda opción. Si en verdad somos de Dios, vamos a vivir para Dios. Y si morimos, pues tampoco nos preocupamos. ¿Por qué? Porque morimos para el Señor. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, Gloria al que vive. vamos a sujetar este cuerpo como Pablo lo hacía y lo vamos a poner en servidumbre Aleluya. para llevar Gracias, el Padre. evangelio. Yes. ¿Verdad? Y aunque a la carita bonita que tenemos le dé vergüenza a veces, mire, hay que ponerla en servidumbre, ¿verdad? Para ver los frutos, para ver los resultados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, papá. Y en el capítulo 21, versículo 10 de los Hechos, miren lo que sucedía en este lugar. Dice que cuando Pablo quería ir a Jerusalén, después de su tercer viaje misionero, unos hermanos le dijeron en Tiro, dice que nosotros, dice en el versículo 7, completamos la navegación saliendo de Tiro y llegando a Ptolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Y dice esto: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Dice el versículo 9, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y el 10 comienza algo interesante. El versículo 10 del 21 dice: mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Escuche bien lo que decía el profeta. Escúchelo bien, dice: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Tenga eso en mente. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Escúcheme bien. Yo no sé cuál es la
petición de su corazón. Yo no sé cuántos le han dicho a usted no lo haga, no trate, ¿verdad? Y quizás esa persona no se esté oponiendo a que usted lo haga. Quizás la profecía que le han dado a usted sea del Espíritu Santo, que usted no lo haga, ¿verdad? Pero su petición es ferviente, su deseo en el corazón es ferviente, ¿verdad? Y Pablo tenía un deseo ferviente en su corazón y era de ir a Jerusalén. Dios le mandó por medio de un profeta a decirle lo que el Espíritu Santo había visto que le iba a pasar en Jerusalén. Y le dice, así dice el Espíritu Santo, esto y esto van a hacer con el dueño de este cinto y lo van a entregar a los gentiles, ¿verdad? Los hermanos se opusieron que no fuera a Jerusalén. Pablo tenía un ardor en su corazón del deseo ferviente de hacer llegar su presencia a Jerusalén. El Espíritu Santo le advirtió esto. Los hermanos le dijeron, no suba. Usted tiene un deseo. Le profetizan, mire que eso no es de Dios. Los hermanos le dicen, no lo haga porque está en rebeldía. Pero usted tiene un deseo en su corazón y es de servir a Dios o de ir a un lugar y de hacer una obra, de levantar una obra, de salvar almas, de predicar en santidad, de predicar con libertad, de cantar con libertad, de santificar a los hermanos. Usted tiene ese deseo. La gente se le opone, los hermanos se le oponen, los líderes se le oponen. El Espíritu Santo le dice, no vayas. A Pablo le dijeron, así dice el Espíritu Santo. Los hermanos lo quisieron detener. Y lloraban. Y lloraban los hermanos para que Pablo no se fuera. Pero Pablo, bien decidido, con un ardiente deseo en su corazón, le dice, ¿qué están haciendo? Porque no solamente estoy dispuesto a que hagan eso por mí, sino aún mismo a entregar mi cuerpo a la muerte por anunciar el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé qué tanto se le ha opuesto. Yo no sé qué tanto, aleluya, en su camino ha tenido oposición para hacer la voluntad de Dios. Pero si su corazón está ardiendo con el deseo de llevar a cabo, aleluya, el deseo que usted tiene, hacerlo realidad, nadie lo va a detener. Aunque vengan profecías de parte del Espíritu Santo, aunque vengan profetas, pastores, líderes y todo el que se quiera levantar a detenerlo, cuando Dios lo llamó a llevar a cabo una obra, aún Dios mismo, aleluya, le avisará el peligro en que se está metiendo, pero nadie lo podrá detener porque Dios mismo sembró eso en su corazón. Y aún mismo Dios lo va a tratar de que usted se eche para atrás para ver de qué está hecho. Y Dios le advirtió a Pablo y le dijo, así te van a hacer allá en Jerusalén si bajas. Para ver si Pablo era de aquellos cobarditos que cuando le dicen, no, si va a esa iglesia, ahí no le van a dar ofrenda, ¿verdad? Si va en ese país usted se va a morir de hambre. Pero Pablo le dice, ¿qué hacéis llorando? No solamente estoy dispuesto a que hagan eso conmigo, sino hasta ir a la muerte por tal de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Y mucha gente a nosotros nos ha querido detener. Mucha gente se nos ha parado al frente y no vamos a decir que fueron enviados por el diablo. Puede ser que haya sido el mismo Dios que los haya enviado, que les haya dicho, diles esto, diles aquello, profetízales, para ver si nosotros obedecemos a los hombres o obedecemos el ardiente llamado que Él ha sembrado en nuestras vidas. Aleluya. Y hay muchos que ahí se acobardan cuando los hombres le dicen no vayas. Hay muchos que ahí se acobardan cuando el hombre se opone. Porque si usted lo hace así no le damos cobertura. Porque si usted está así no es bueno.
se acobarda. Pero cuando Dios mismo ha hablado con usted, lo ha llamado, le ha enseñado, le ha mostrado lo que quiere hacer con usted, no hay hombre, ni demonio, ni profecía que pueda detener lo que Dios quiere hacer con su vida. Aleluya. Gloria ¿Ah? a Dios. Porque Dios no lo sacó de la muchedumbre para que usted sea otro aplastado más en la banca. No, Dios lo sacó de la muchedumbre para que usted alumbre, para que usted sea diferente, para que usted vaya, aleluya, en contra de la corriente mundana que se ha metido en las iglesias hoy en día. Sí, Señor. Aleluya. Maravilloso. Gloria al Señor. Preciosa presencia de Señor. ¿Qué hace llorando y quebrantándome el corazón? Qué lindo. Aleluya. Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué lindo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Precioso. Y esto es lo bueno, miren, y esto es el error que cometen algunos. Entonces dice el versículo 14, como no lo pudimos persuadir, desistimos. ¿Verdad? Y hay gente que ve que no van a podernos persuadir, pero ellos siguen ahí y siguen dándole cuerda a la o cantaleta, a la misma cosa, y a la misma cosa, y a la misma cosa, queriendo obstaculizar, queriendo detener. Y ya cuando miren la corriente de un río viene para abajo, ya no hay nada que lo detiene. Aleluya. Y si ya han escuchado el ruido de las muchas aguas que se avecinan, ¿y cómo tratan de detenerlo? Poderoso. Habla. Pueden detener una quebradita, estancarla, pero nunca van a poder detener una creciente de agua que se avecina. Aleluya. Amén. Jamás. Si ya habían escuchado el detonar que traía aquella obra, si ya habían visto lo que venía haciendo aquella obra y por qué se oponía, Santo. si miraban que era el mismo Dios que los traía Precioso eres, papá. y aún así se oponía, Lucha. ¿verdad? Y dice, como no los pudimos persuadir, no lo pudieron convencer de que no se entregara al sufrimiento, desistimos, se dieron por vencida, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Aleluya. Y aquellos que, aleluya, nos han querido atropellar no desistieron, ellos no pararon y hasta el día de hoy siguen relinchando por ahí, pero yo digo, hágase la voluntad del Señor. Lucha. ¿Ah? Gracias, Y Jehová. cuando es la voluntad del Señor, cuando nosotros estamos en la mano del Señor, ¿qué mano nos podrá sacar de esa grande manota? Lucha. ¿Quién nos podrá desgarrar de esa tremenda mano del Señor? Nadie. Y ya lo que comenzó, comenzó. Aleluya. Gracias, Jehová. Y ya estamos aquí. Y aquellos que se rieron, aquellos que se burlaron, tendrán que usar la misma risa burlesca que hicieron de nosotros para adorar a Dios. Porque esta es una obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Precioso. Gloria al Señor. Y bendecimos a todos aquellos que nos han deseado mal. Les amamos y nos gozamos de que ellos también estén trabajando para el Señor, pero les tenemos noticias, también nosotros. Y aquí seguimos en pie. Y mejor que nunca, y más contentos que nunca, y con una libertad para adorar al Señor más que nunca, y para predicar más que nunca. Aleluya. Sea alabado y glorificado el nombre del Señor. Aleluya. Precioso. Poderoso y grande Dios. Alabamos su nombre. Aleluya. Gracias, Jehová. Y Qué lindo. desde el comienzo, mis hermanos, Amén. Dios nos ha mostrado que este ha sido su plan. Qué lindo, Dios. Nosotros salimos un domingo a dar una vuelta.
llegamos por Riviera y decidimos venirnos para Chelsea. Pasando por Chelsea vimos un rótulo que decía se renta. Le enviamos un mensaje a la hermana, le dijimos hay un lugar para rentar en tal y tal lugar. La hermana ni tarda ni perezosa, porque dice la escritura que para lo que se necesita diligencia, diligente, no perezoso. Viene la hermana y papá llama y le contesta. Y le dicen, no, eso no es un apartamento. Pero al mismo momento le dicen, pero tenemos el lugar adecuado para usted. Lucha. El Señor nos había apartado un lugar. Eso es un amén. Porque habíamos buscado por todos lados y no habíamos encontrado. Y exactamente como en un sueño que yo tuve, así mismo está el lugar. De lucha. En ese sueño yo me recuerdo que entraba con una señora y su hija al lugar. Y mi pregunta al entrar al lugar fue, ¿por qué lo dejaron? Si está listo. Ay, yo no sé cuando usted entró aquí, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que se preguntó? Yo me recuerdo que entraba a un basement. Mire el basement ahí. La señora que nos rentó, la mamá y la hija. Lucha. ¿Sí ven? Y cómo Dios ha movido los corazones con las sillas, con lo que nos hacía falta. Cómo Dios ha trabajado a favor de todas las cosas que necesitábamos. Aleluya. Necesitábamos un aire, pero un aire fuerte, un aire que nos diera frío en vez de calor. Y Dios, mire, con ese tremendo aire que no baja de los 800, 900 dólares, lo conseguimos en 160. Necesitábamos instalarlo y no teníamos el tiempo. Tampoco teníamos la ayuda para levantar ese animalón y ponerlo ahí. Viene el Señor y pagándome me mandó a que lo pusiera ahí. Y Lucha. no solo eso, Gracias, papá. y como no vas a poder solo, te voy a dar un ayudante. ¿Sí? Y después dice que los rebeldes somos nosotros. Después dicen que los que andamos mal somos nosotros. Necesitábamos un púlpito. Los púlpitos como este no bajan de 3,500, 4,000 dólares. Pues yo me equivocaba. Yo dije, ya no, demasiados caros. Y había una cajita chiquitita como esa que si el hermano Herbert nos ve por ahí o escucha este testimonio, le agradecemos que ese fue el primer regalo que fue para la obra. Lo modificamos un poquito, pero ahí está la donación que nuestro hermano Herbert Lemus nos hizo 4 años atrás. Ese pequeñito que está ahí nos lo donó el hermano. Entonces teníamos ese preparado para continuar, pero necesitábamos uno para el altar. Y entonces empezamos a buscar y todos bien caros, aparte el envío bien caro. Y pues un día buscando y buscando, vi que había un espejo grandote con esto, con un gran espejo abajo. Y dije yo, wow, qué lindo. Y pasé la foto y veo un cajón como de este tamaño. Y veo que dice las medidas. Y Dios me alumbra la cabecita. Digo, oye, pero si tú tienes herramientas, ¿por qué no lo modificas? Y que le enseño a mi esposa y le digo, mira, ¿qué te parece cómo quedar un púlpito aquí? Y me dice, creo que quedaría bien. Vengo y le mando un texto al Señor. Según yo era un señor. Y le digo, ¿todavía está disponible? Y me dice, sí. Y le digo, ¿a qué hora lo recojo? Ven a las 8. Y le digo, ok, cuando estés media hora antes de tu casa, me dejas saber para yo ir. Y al Señor se le olvidó, a las 8:30 le digo yo, ¿voy o no voy?
Y me dice, sí, ven ya. Le digo, dame 40 minutos para conseguir a alguien que me ayude. Y me dice, no, muy tarde. Entonces me dice, entonces hagámoslo el lunes. Y le digo, está bien. ¿A qué horas? A las 8. Me dice, no, muy tarde, le digo yo. Yo salgo a las 4:30 más o menos del trabajo. Y me dice, ¿está bien esa hora para ti? Está bien, entonces a las 5, me dice. Está bien, a las 5. Y llegamos allá y va un compañero de trabajo que también que me lo prestaron para que me ayudara. Y cuando llegamos allá se baja una pareja bien sonriente diciéndome, ay, y veo que una sonrisa y empezamos a hablar y hablar. Y entonces miramos el mueble y me dicen, el mueble era de mi mamá. Mi mamá falleció y pues remodelamos la casa y lo último que no queríamos deshacernos de él, pero lo vamos a tener que hacer el mueble de mi mamá. Entonces le digo yo, wow. Le digo, ¿y te imaginas para qué lo voy a usar? Le digo yo, en inglés, ¿no? Y me dice, no, dime, ¿para qué? ¿O para qué? Y le digo, vamos a hacer un púlpito. Me dice, what? Le digo, sí, vamos a hacer un púlpito. ¿Un púlpito? ¿Are you kidding me? No, no estoy bromeando, vamos a hacer un púlpito. Y me dice, I'm a minister. Soy un ministro. Y me dice, este cajón era de mi mamá y mi mamá era una ferviente servidora del Señor en las asambleas de Dios. Y le digo, pues mira, tu mamá nos va a dar lo que es el púlpito de una iglesia que estamos comenzando. Y cuando lo comienzan, al nomás termine el púlpito, me dicen, entonces nosotros te estamos atrasando, bajémoslo. Y lo bajamos para allá. Y la señora, cuando se dio cuenta de que nosotros íbamos a hacer un púlpito de el cajón de la suegra, le dice a su esposo ministro, oremos por el cajón, que se va a hacer un púlpito, y oremos por la obra de esta gente para que Dios la bendiga. Y cuando les voy a pagar el cajón, dicen, no, ¿cómo nosotros te podemos cobrar? Cuando mi mamá estuviera muy feliz de saber que el cajón de ella va a servir para estar dando la palabra del Señor. Entonces el cajón no salió gratis. Entonces, digo yo, tanta casualidad. Y la gente dice que Dios no está con nosotros. Ve cómo Dios se glorifica. Mire, no teníamos sillas. Ahí están las sillas. Y quizás nadie de los que estamos aquí se imaginó de dónde Dios nos iba a bendecir con las sillas. ¿Verdad? Así que Geraldina se llamaba la dueña de este cajón, que por muchos años quizás guardó su Biblia en ella. Y cuando nosotros, hermanos, servimos a Dios de corazón, aún las cosas, las que nosotros utilizamos para guardar nuestras cosas, aún después de muerte, siguen siendo de bendición para la obra del Señor. Aleluya. Y mire cómo Geraldina hoy va a ser inolvidable para nosotros. Y quizás en un tiempo podemos estar testificando de este púlpito, como Dios nos lo donó, nos lo regaló. Un púlpito de $4,000 o $3,500 que en barniz más o menos gastamos en unas piezas $200, ni $200. ¿Sí ves? Y ahora la gente se atreve a decir que Dios no está con nosotros. Dios nos tenía este lugarcito guardado, nos tenía la silla guardada, nos tenía el púlpito guardado. Gloria a Dios. Y todo lo demás, Gracias, papá. todo lo necesario, lo hemos conseguido. Y gracias a Dios, no tenemos nada que desear que el Señor no nos pueda suplir. Gracias, papá. Por eso que la exhortación hoy en día es de que no desmayemos a la oposición, no desmayemos a los comentarios cínicos que se levantan en contra de nosotros.
nada sucede. Jesucristo dijo, ni un cabello se cae de la cabeza de nosotros si no es su voluntad. Aleluya, gracias, papá. Gracias. Así que, amados hermanos, la obra es del Señor y ya ha comenzado. Y solamente Él puede parar. Aleluya. Santo. Si alguien siente la necesidad de oración, puede pasar al frente, o si no, oramos los unos para los otros. Amén. Que el Señor me los bendiga, y el hermano o la hermana que va a recoger la ofrenda. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Dios.